En este vídeo vamos a explicar el régimen de financiación de los municipios resultantes de fusión regulado en el artículo 13, concretamente en el apartado 4 y en las letras de la A a la E. Estamos hablando de que las entidades locales o las haciendas locales cuentan entre sus fuentes de financiación, según la ley reguladora de las haciendas locales, con el recurso a la participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. En este sentido, el Tribunal Constitucional entiende que, o ha definido de alguna manera esa autonomía local de las entidades locales, la reconoce, la garantiza y la protege, y nos dice que esta autonomía de las entidades locales necesita o requiere de una fuente de financiación y también de unas potestades de gestión financiera que tanto el Estado como las comunidades autónomas deben respetar. En este sentido, el propio Tribunal Constitucional ha definido la participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas como una de las fuentes de financiación con las que cuentan las entidades locales y que lo que pretende, su finalidad, es dotar a las entidades locales de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, nos encontramos que la participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas es una fuente más con la que se pueden financiar las entidades locales para el cumplimiento de sus funciones. En este sentido, y volviendo al artículo 13.4, lo primero que nos encontramos es una referencia al artículo 124.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En esta ley se habla también en este apartado, en este artículo concreto, sobre la financiación, y lo que hace es establecer 3 criterios para la distribución de la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado. Es decir, del total de la participación que pueden hacer las entidades locales en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, lo que hace el artículo 124.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es establecer 3 criterios para la distribución de ese total entre las distintas entidades locales. En el primer criterio nos habla de una distribución en base a la población de la entidad local y dice que de ese total de la participación se puede distribuir un 75% a través o en base a este criterio. En el siguiente apartado nos habla de la distribución en base al el esfuerzo fiscal medio y del total se puede repartir un 12,5% en base a este criterio, y luego está el criterio de la distribución en base al inverso de la capacidad tributaria, que también se establece un 12,5% que se podrá distribuir a través de este criterio. Ahora lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos criterios porque, así dicho, pues realmente no nos aporta mucha información. A continuación, este artículo 124.1 nos dice, como acabamos de explicar, que qué parte del importe total de la participación en los tributos del Estado y las comunidades autónomas se puede repartir a cada entidad local, y para ello nos da 3 posibilidades que acabamos de ver. La primera era la distribución en base a la población de hecho. En este caso, para proceder a esta distribución, se debe calcular cuál es la población de hecho. ¿Cómo se calcula esa participación en base a ese 75% del total que podemos repartir entre las entidades locales? Bien, pues aquí lo que cuenta es, o la base de este cálculo es el número de habitantes. Para ello, para poder calcular de ese total qué parte, ese 75%, cómo se va a repartir entre las distintas entidades locales, vamos a ver una serie de fórmulas y una serie de cálculos que os van a aparecer en pantalla, que con eso se va a ver mucho más fácil, porque realmente si lo explicamos tal cual viene en la ley o nos limitamos a leerlo, ahí sí que no... o tenemos muchos conocimientos de derecho tributario o realmente es muy difícil que se pueda entender. Bien, para hacer estos cálculos lo primero que tenemos que calcular es el valor unitario de la variante de población. Esto es el valor de esa participación de todas las entidades locales que le corresponde a cada habitante de un municipio concreto. Para calcular este valor necesitamos la siguiente fórmula que os va a aparecer en pantalla. La cantidad a distribuir, es decir, el total de la participación que se va a distribuir, partido entre el sumatorio, la suma de todos los valores de las poblaciones ponderadas. Y esto nos va a dar el valor unitario de la variante de población. Ahora vamos a ver cómo se calcula también ese sumatorio de las poblaciones ponderadas para poder sacar esta fórmula. Una vez que ya tenemos este valor unitario, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese valor
por el coeficiente de ponderación que le corresponde a cada municipio en función de su población. Por lo tanto, la siguiente fórmula que vamos a aplicar es esta: valor unitario de la variante de población multiplicado por la población ponderada de cada municipio, y eso nos va a dar el resultado de la participación de cada uno de los municipios. Vamos a ver esto de forma mucho más sencilla a través de un ejemplo. Vamos a suponer que se van a distribuir 1.333.333 euros. Este número es un poco raro, pero así cuadran bien las cifras. Y esta cantidad se va a repartir entre 5 municipios. Lo que nosotros queremos saber ahora es qué cantidad le corresponde a cada uno de esos municipios de ese total. Bien, pues el total de los fondos destinados a estos municipios es, como acabamos de decir, 1.333.333. Vamos a calcular qué parte le corresponde a cada entidad local a través del criterio de distribución en base a la población, y para eso sabemos que podemos distribuir un 75% de ese total en base a este criterio. Por lo tanto, el 75% de 1.333.333 sería, redondeando, alrededor de 1 millón de euros, redondeando 1 millón de euros. Bien, ahora vamos a ver cómo se calcula la población ponderada total, y lo vamos a ver a través de estos cálculos que os van a aparecer en pantalla. Tenemos 5 municipios: municipio 1 con 55.000 habitantes, municipio 2 con 30.000, municipio 3 con 10.000, el municipio 4 es un municipio que sea resultante de una fusión que cuenta con 2.000 habitantes, y el municipio 5 que cuenta con 1.000 habitantes. Bien, ahora tenemos que ver esta otra tabla que os va a aparecer en pantalla, que también nos ofrece el artículo 3, en este caso nos la ofrece el artículo 124.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que nos habla de 4 estratos distintos y unas horquillas de población para otorgarle a cada horquilla de población un coeficiente. Entonces, pues en el primer estrato vemos que nos aparece que para municipios de más de 50.000 habitantes el coeficiente multiplicador es de 1,40, y así, bueno, pues sucesivamente los distintos estratos se les atribuye un coeficiente multiplicador, que en el caso de los municipios resultantes de fusión hay que sumarle un 0,10. Por lo tanto, volviendo a la tabla de los cálculos en base de la población, el número de habitantes, tenemos que al primer municipio, el municipio 1, que hemos dicho que tenía 55.000 habitantes, se le aplicaría el coeficiente correspondiente a 1,40, al municipio 2 1,30, municipio 3 1,17, municipio 4 en principio por el número de habitantes le correspondería un 1,10, pero recordemos que cuando resulta de una fusión hay que sumarle 0,10 y luego el municipio 5, que su coeficiente multiplicador sería 1. Por lo tanto, si multiplicamos la primera columna con la segunda columna, nos da el resultado que veis en la tabla. Al sumar todas las poblaciones ponderadas de los distintos municipios nos da un total de 130.900, que es la población de derecho ponderada total. Recordad que este dato lo necesitamos para poder sacar la participación de cada uno de los municipios en esta financiación. Bien, pues una vez que ya tenemos esta población ponderada total, podemos calcular el valor unitario de la variante o la variable de población. Recordemos que la fórmula era la cantidad total a distribuir entre la suma de todas las poblaciones ponderadas. Por lo tanto, la cantidad total a distribuir en base al criterio de la población, recordemos que era un 75%, hemos dicho que por lo tanto 75% de 1.333.333 sería, redondeando, 1 millón, partido de 130.900, que es el resultado de la tabla que acabamos de calcular. El resultado de esta división son 7,64, también redondeando, y por lo tanto ya tenemos la variable de población. Ahora con este dato ya podemos calcular la participación de cada municipio en esta financiación. Por lo tanto, recordemos la fórmula, era el valor unitario de la variante de población multiplicado por la ponderación de cada municipio. Así que podemos volver a la tabla anterior con los distintos municipios, y al municipio 1 recordemos que la población ponderada que le correspondía eran 77.000. Recordad que este cálculo procedía de multiplicar el número de habitantes por su coeficiente multiplicador, era 55.000 habitantes multiplicado por 1,40, que era el coeficiente que le correspondía, y nos da como resultado 77.000. Así con cada uno de los municipios, y lo tenemos que multiplicar por la población ponderada de cada municipio, que es ese 7,64 que acabamos de calcular en el paso anterior. Bien, pues si multiplicamos cada una de esas poblaciones ponderadas por su coeficiente multiplicador, tendremos exactamente la participación, el dinero
de ese total que le corresponde a cada municipio. Como veis en la tabla tenemos los cálculos para cada municipio, ese sería lo que le correspondería de ese total a cada uno de ellos y si os dais cuenta, si sumamos todas estas cantidades de participación para cada municipio, el resultado es exactamente 1 millón de euros, que es el que corresponde al 75% que hemos calculado en base a la población de cada municipio. Bien, después, como os he dicho, el artículo 124, concretamente 124.1, letra B, nos habla de la distribución en función del esfuerzo fiscal medio y la letra C nos habla de la capacidad tributaria, la distribución en función del inverso de la capacidad tributaria. Para entenderlo necesitamos saber qué es el esfuerzo fiscal medio y qué es el inverso de la capacidad tributaria. Bien, el esfuerzo fiscal medio es, en palabras simples, lo que nos cuesta a cada ciudadano pagar los tributos. Imaginemos una situación, imaginemos un ciudadano o ciudadana que gana pues unos 100.000 euros al año y que soporta una presión fiscal de un 50%, es decir, que de todo lo que gana tiene que pagar un 50% en impuestos. Siendo así, esta persona tendría que pagar unos 50.000 euros en impuestos y le quedarían 50.000 euros para poder vivir. Sí que es cierto que la presión fiscal que soporta es muy alta porque es un 50% de sus ingresos, pero es cierto que después de impuestos le queda una cantidad bastante, digamos, cómoda para poder vivir. 50.000 euros para vivir a lo largo de un año no es una cantidad despreciable. Sin embargo, imaginemos otro ciudadano o ciudadana que en este caso cobra o gana unos 20.000 euros al año y soporta una presión fiscal de un 25%. En este caso, esta persona tendría que pagar unos 5.000 euros al año en impuestos y le quedarían para vivir unos 15.000 aproximadamente. Claro, aquí estamos viendo que sí que es cierto que el porcentaje de impuestos que paga es inferior, pero el esfuerzo que tiene que realizar es mucho mayor porque después de impuestos le quedan solo 15.000 euros para vivir, que es una renta prácticamente de subsistencia, por así decirlo. Por lo tanto, aunque uno soporte una presión fiscal mayor y el otro menor, realmente el esfuerzo que tiene que realizar el que gana menos para pagar sus impuestos es mucho mayor que el esfuerzo o la presión que tiene que aguantar el que gana más. Por lo tanto, eso es el esfuerzo fiscal, es decir, ¿qué me supone que merma en mis ingresos o en mi capacidad económica supone el aguantar una determinada presión fiscal? Luego tenemos el inverso de la capacidad tributaria. A través de este criterio lo que nos dice es que, también en palabras sencillas, que se va a repartir más financiación a aquellos municipios que tengan mayor capacidad de ingresar dinero a través de tributos. Es decir, no se financia más a los municipios que ingresan menos y que por lo tanto a priori lo necesitan menos, sino que se va a financiar más a todos aquellos municipios que tengan mayor capacidad de ingresar a través de impuestos. Bien, en este caso lo que nos indica el apartado B del artículo 13.4 es que el esfuerzo fiscal medio, el inverso de la capacidad tributaria que le corresponden al municipio que resulta de la fusión, no puede ser inferior al más elevado de los valores previos que tuviera cada municipio por separado. Esto lo podemos ver en la pantalla a través de un gráfico. Imaginemos, estamos hablando de fusión de municipios, imaginemos la fusión de dos municipios A y B. Ese municipio nuevo lo que nos está diciendo es que la cantidad de esa financiación, la distribución a través de los criterios del inverso de la capacidad tributaria y del esfuerzo fiscal medio, no puede ser nunca puede estar por debajo del más elevado de los valores que tuvieran cada uno de los municipios por separado. Imaginemos el municipio A, que en base al esfuerzo fiscal medio ha recibido una financiación de un 50% en un ejercicio, un 30% en el siguiente y un 20% en el siguiente ejercicio. Imaginemos que ese mismo municipio, en base al inverso de la capacidad tributaria, ha obtenido una financiación de un 70%, de un 20% en otro ejercicio y un 60% en otro ejercicio. Y ahora imaginemos pensemos en el municipio B, que en base al criterio del esfuerzo fiscal medio ha obtenido una financiación de un 40% en un ejercicio, 10% en otro ejercicio y 5% en el siguiente. Y en base al inverso de la capacidad tributaria, un 20%, un 15% y un 2%. Pues lo que nos dice en este caso el artículo 13.4 es que la financiación que reciban nunca podrá ser inferior al máximo de los valores que hubieran recibido. Por lo tanto,
En el caso del municipio A no podría ser inferior al 50 y al 70% para cada criterio, y para el municipio B no podría ser inferior a 40 ni a 20 para cada uno de los criterios. A continuación sigue el artículo 13.4 hablándonos en el apartado C de una nueva referencia al 124.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y aquí nos habla de la financiación mínima. Lo que nos dice es que la financiación mínima para un municipio resultante de fusión es la suma de las financiaciones mínimas de los municipios que se han unido. Es decir, la financiación mínima se calcula sumando la financiación mínima del municipio A más la financiación mínima del municipio B y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que nos dice en relación el artículo 13.4 en relación al 124.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es que la financiación de ningún municipio puede ser inferior a la que resulte de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado en el año 2003. Entonces, ahora lo primero que nos surge es la duda de, bueno, ¿qué es esa liquidación definitiva? La liquidación definitiva, también por explicarlo en palabras sencillas, es cuando la Administración del Estado decide de forma definitiva qué parte de la participación, cuál va a ser la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y las comunidades autónomas. Es decir, cómo van a poder financiarse las entidades locales participando en los tributos del Estado o de las comunidades autónomas. Es decir, que vamos a verlo también en números reales. Imaginemos que la liquidación definitiva del año 2003 a un municipio le correspondieron 3 millones de euros y esa fue la liquidación definitiva de lo que le correspondía para ese año. Bueno, pues lo que nos está diciendo es que cuando se produzca una fusión de municipios, la financiación mínima para esos municipios solamente, tendrá que ser obligatoriamente mínimo de 3 millones de euros y no podrá ser nunca inferior a esta cifra. Por lo tanto, vamos a imaginar dos municipios que se fusionan, municipio A y municipio B. Imaginemos el año 2000, en el que la liquidación definitiva fue de 2 millones de euros para el municipio A, el año 2004, que fue de 4 millones, y el año 2003, que fue de 3 millones. Y ahora imaginemos lo primero, la financiación mínima, como podéis ver en pantalla, sería de 3 millones de euros, porque es la financiación que le corresponde al ejercicio 2003. Imaginemos ahora las financiaciones mínimas del municipio B en 3 ejercicios. En 2005, que fue de 1.500.000 euros, 2004, 3 millones y 2003, 2 millones. En este caso, la financiación mínima para el municipio B tendría que ser de 2 millones porque es la correspondiente al año 2003, que es lo que nos decía anteriormente el artículo. Por lo tanto, la financiación mínima para el municipio resultante de la fusión es la suma de las financiaciones mínimas de los municipios que lo componen. Por lo tanto, para este municipio fusionado de A y B sería los 3 millones del municipio A para el año 2003 más los 2 millones del municipio B para el año 2003 también, en total 5 millones de euros de financiación mínima para ese municipio resultante de fusión. A continuación vamos a hablar del criterio que se establece en el artículo 13.4 letra D, que lo pone en referencia al artículo 123 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que nos dice que cualquiera de los importes que resulten de las operaciones que acabamos de explicar en las letras A, B y C no va a poder ser superior al importe total de la participación del conjunto, de la totalidad de los municipios que no sean capitales de provincia o que tengan menos de 75.000 habitantes. Es decir, que de todas las operaciones que acabamos de explicar para los apartados A, B y C, el resultado de esas operaciones nunca va a poder ser superior al importe total de la participación de todos los municipios. Es decir, que un municipio nunca va a poder tener una participación que supere el total que se ha establecido para repartir entre todo el conjunto de las entidades locales. Bien, eso es todo lo que tenemos que decir en cuanto al apartado D y ya acabamos con el apartado E del artículo 13.4, que en este caso se vuelve a poner en referencia al artículo 123 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y nos introduce dos conceptos, el concepto del IAE y el concepto de las compensaciones. El IAE es el impuesto de actividades o sobre actividades económicas que grava el ejercicio de cualquier actividad económica, profesional o artística dentro del territorio español. Bien,
Luego, como hemos dicho, entraría en juego el concepto de la compensación. La compensación viene como consecuencia de una reforma que se hizo sobre el impuesto del IAE, que supuso que las entidades locales podían ingresar menos cantidad de financiación a través de este impuesto como consecuencia de la reforma, y la compensación lo que nos habla es de que el Estado va a compensar esa pérdida de ingresos de las entidades locales como consecuencia de la reforma del impuesto. Es decir, que va a ser el Estado el que aporte esa diferencia entre lo que cobraban antes las entidades locales vía impuesto y lo que recaudan ahora después de la reforma. Por lo tanto, esto es lo que se llama la pérdida compensable. Hay que calcular la pérdida compensable, es decir, la diferencia entre lo que se recaudaba antes y lo que se recauda ahora, y esto es la recaudación, es la diferencia. Esta fórmula la ponemos en pantalla también. La pérdida compensable es el resultado de la recaudación líquida del año 2003 menos la recaudación líquida del año 2000, porque son los años entre los que se realizó la reforma del IAE. Por lo tanto, la diferencia entre esas recaudaciones de un año y de otro será la cantidad que el Estado tenga que ingresar en las entidades locales para compensarles por la pérdida de ingresos a través de la recaudación de este impuesto. Y luego, por último, tendríamos la compensación adicional, que es un concepto de compensación adicional que nos habla de la pérdida de recaudación en el IAE en el año 2003 respecto del año 2002 en este caso. Por lo tanto, van a beneficiarse de esta compensación adicional todas las entidades locales que tuvieron pérdidas entre el año 2003 y el año 2002. Es decir, primero se calcula una pérdida compensable para todas las entidades locales, que es la recaudación del año 2003 menos la recaudación del año 2000, y luego hay una compensación adicional, es decir, una suma. A esa pérdida compensable se le va a compensar con una cantidad adicional, que es también la diferencia de recaudación entre lo que se recaudó vía IAE en el año 2003 y lo que se recaudó en el año 2002. Bien, pues con esto terminaríamos la explicación del artículo 13.4 de la Ley de Bases, concretamente de los apartados de la A a la E, y esperamos que os sea de utilidad para poder comprenderlo y que esto os facilite tanto el estudio como la asimilación de estos contenidos.